Pues buenos días a todos. Soy Óscar Barrero, soy socio en PwC, responsable de los servicios de consultoría de energía. Y bueno, voy a dar una charla a lo mejor un poco atípica, ¿no?, dentro del contexto del foro en el que estamos, que aprovecho también para agradecer que me hayan invitado, porque mi idea es hablar un poco del contexto a nivel macro. Es decir, me gustaría explicaros, sobre todo dándoos algunas cifras y viéndolo con imágenes que valen más que 1000 palabras, pues realmente qué situación hemos vivido a nivel energético, más allá del energético, ¿no? Estamos hablando también de un cambio en paradigma también al nivel económico y de cuáles son las perspectivas que podemos ver en este objetivo de transición energética a corto, medio y largo plazo, ¿no? Bueno, que hemos vivido una situación bueno, pues absolutamente disruptiva, ¿no?, en el sector energético, pues es bastante obvio, ¿no? De hecho, el tiempo dirá si esto ha sido una revolución similar a la que se vivió en los años 70 con la crisis del petróleo, porque ni siquiera los efectos derivados de la situación energética en la economía, pues estamos todavía a falta de verlos, ¿no? Estamos todavía viendo, hemos pasado de la UBI a planta, ¿no?, pero todavía estamos en planta, ¿no?, porque ha cambiado prácticamente todo, ¿no? Ha cambiado la situación a nivel político, hemos tenido unos gobiernos y unos reguladores con un alto nivel de intervención muy fuerte, ¿no?, debido a la presión social y empresarial que ha provocado la crisis de precios energéticos, y han aparecido elementos que ya se nos habían olvidado, ¿no?, como pueden ser la seguridad energética, como puede ser la asequibilidad, ya no hablamos de precios que sean asequibles para el conjunto de los consumidores, incluso la necesidad de abordar reformas, ¿no?, reformas bueno, con diferente nivel de disrupción, ¿no? A nivel corporativo, pues las compañías en diferentes sectores con diferentes grados, pero evidentemente han sufrido, y han sufrido no solamente a nivel de costes, sino también en el sector, específicamente en el sector energético, a nivel impositivo. Los inversores pues, se han visto en una doble situación, una situación un poco paradójica, ¿no?, porque evidentemente en un contexto de precios altos los casos de negocio salen mejor, ¿no?, y hay por un lado un incentivo a invertir y a invertir más rápido, pero también es verdad que el contexto de liquidez y de tipos de interés en el mercado pues, ha ido empeorando, evidentemente, con la propia situación económica, ¿no? Y por último, tenemos los consumidores finales, entre los que estamos evidentemente nosotros, ¿no?, en el que pues, los costes energéticos se ha sumado también a la subida de la inflación y los tipos de interés, y por lo tanto pues, la situación económica de los hogares y de las familias pues, evidentemente se ha empeorado, ¿no? Pero vamos un poco paso a paso, ¿no? ¿Qué ha pasado con el gas, ¿no?, que al final es un poco el elemento subyacente, ¿no?, de todo lo que hemos estado viviendo, y que, como veréis, pues históricamente el gas se ha movido pues, en una horquilla, bueno, con una cierta volatilidad, pero muy limitada, en una horquilla entre los 15, 20, 25 euros megavatio hora. Me gustaría llamaros la atención, año 2020, mínimos históricos por debajo de 10 euros, ¿no?, y a partir de allí ha sido una escalada prácticamente interminable. Antes incluso del estallido de la guerra, segundo semestre de 2021, ya estábamos en precios del gas del doble de lo que era la media histórica. Entramos en el año 22 viendo precios que jamás hubiéramos podido imaginar, ¿no?, prácticamente sin techo. Y bueno, a partir del segundo semestre del 22 y principalmente en lo que llamamos del 23, perdón, porque no ves la gráfica, ¿verdad? Perdonad. Pues entonces voy a hacer una cosita, me voy a poner más para aquí, que va a ser más fácil. Pues veis que los precios han ido cayendo, ¿no? Bueno, han ido cayendo, estamos todavía en el doble, ¿no?, estamos a niveles de precios del 21, estamos en el doble todavía de la media histórica. Es decir, decía antes que habíamos salido de la UCI, estamos en planta, pero desde luego lo que no nos han dado todavía es el alta, ¿vale? Y en caso del precio de la electricidad, pues veis que el comportamiento ha sido también muy similar. Históricamente en precios de electricidad nos hemos marcado estábamos en un rango de entre 40, 45, 50 euros megavatio hora, prácticamente desde 2018 con una sensación en el mercado, quizás una falsa sensación de que los precios eléctricos ya solamente iban a caer, ¿no?, y eso ha llevado, y es una parte del problema, a tener una parte muy importante de la demanda indexada, no solamente en la tarifa regulada, que como todos conocéis, sino también en la demanda industrial. Muchas de las empresas creían que hacer coberturas pues, no tenía mucho sentido en un contexto en el que teóricamente los precios solo podían caer, ¿no? Y a partir de 2021, bueno, tuvimos el valle del 2020, a partir del 21 pues subimos los precios de electricidad de forma exponencial, acompañando evidentemente el precio del gas, ¿no? Y pues veis ahí que falta algún pico, ¿no?, en el 22 respecto al en gas respecto a la electricidad. Ahí es donde entra el tope del gas, ¿no?, el famoso tope del gas, que lo que hace es de alguna forma topar el precio en el mercado eléctrico, aunque realmente aquí lo que faltaría es sumar el coste de la medida, ¿no? Es decir, a esto además hay que sumar el coste
de haber topado ese precio del gas a los ciclos combinados y que, por lo tanto, el coste real para el consumidor eléctrico no ha bajado, desde luego, no ha bajado tanto, ¿no? Pero bueno, veis que a partir de ese momento ya ha tenido un comportamiento muy similar y muy pegado a la propia evolución del precio del gas, ¿no? Europa, evidentemente, ha tenido que intervenir y ha intervenido de tres formas, ¿no? La primera, acelerar en todo lo posible la diversificación de fuentes de energía y, sobre todo, el fomento de las energías limpias autóctonas, ¿no? Y ahí ha incrementado de forma muy sustancial todo lo que puedan ser objetivos vinculados al desarrollo del hidrógeno, biogás, eficiencia energética, pero también la propia diversificación de fuentes de gas natural, para desengancharnos lo antes posible del gas ruso. Por otro lado, también medidas orientadas a la reducción del consumo de gas, a incremento de los niveles estratégicos de gas para poder soportar los inviernos en una eventual desconexión total del gas ruso, y luego incluso mecanismos de compra centralizada, ¿no? Inicialmente pensados probablemente para un momento en el que pudiera haber escasez en el mercado, ¿no? Y tener una compra conjunta, como ya ocurrió con las vacunas del COVID, y ahora pues también orientado para facilitar una bajada de precios, ¿no? Y luego otro tipo de intervenciones pues buscadas, ya hemos visto, en algunos casos para intervenir los precios, en otros casos para buscar a través de medidas fiscales o parafiscales pues tener ingresos suficientes por parte de los estados para poder compensar la factura de los consumidores finales. ¿Y esto ha tenido efectos? Bueno, pues evidentemente ha tenido efectos, ¿no? Veis en la gráfica de arriba cómo mejor dicho, han subido las importaciones de GNL, que al final ha sido la fuente de diversificación que hemos podido encontrar, porque la capacidad que teníamos de producción de gas dentro de la propia Unión Europea pues estaba muy limitada, incluso diría decreciente. Pues hace poquito acaba de anunciarse, ¿no?, el cierre de uno de los principales pozos que tenía Holanda en el Mar del Norte. Pero lo que es más importante es, fijaros lo que ha ocurrido también el 22, y es que prácticamente las importaciones del gas ruso pues prácticamente ya se han reducido a la mínima expresión, ¿no? Y esto tiene que ver, evidentemente, con las importaciones de GNL, ha tenido que ver también con el acierto por parte de Europa de ese anticipo del llenado de los almacenes de gas, ¿no?, y de tenerlos prácticamente al máximo nivel, ¿no?, para poder tener sortear esa eventual deficiencia o carestía. Pero también ha habido algunos factores que nos han ayudado, ¿no? Uno, con el que no esperábamos, que era la propia climatología. Es decir, hemos tenido un invierno muy suave y eso lo que nos ha llevado es a tener una demanda de gas mucho más baja de lo normal. De hecho, se ha generado un excedente, ahí lo veis abajo, de gas que pensamos que íbamos a consumir de los almacenes y que no hemos llegado a consumir, y que por lo tanto nos está llevando a que en el 23 ese ejercicio de llenado va a ser mucho menos costoso. De hecho, en este año, en los 2 últimos meses, los niveles de existencias de gas pues prácticamente han estado en los máximos históricos, ¿no? Pero también hemos tenido otro efecto, quizás menos deseado, ¿no? Y es que, evidentemente, con la subida de precios de la energía, la demanda industrial ha caído, ¿vale? Y ha caído de forma muy significativa, veis prácticamente en todos los países de Europa, en la gráfica de la izquierda, pero también de forma muy significativa en la demanda española, ¿no? Hay un efecto de la cogeneración que distorsiona de alguna forma esta foto, es decir, no todo es caída de la producción industrial, pero evidentemente una parte sí, ¿vale? Es decir, y por lo tanto, aquí tenéis el dato agregado de cuál es el consumo de gas por parte de la industria en España. Esto es solamente la industria. Veréis que pues estamos hablando que hemos tenido incluso caídas en el intermensual del 39%. Ahora estábamos en tasas negativas. Prácticamente aquí hay un efecto del refino, que es el que está empujando, pero prácticamente el resto de la industria española, agroalimentaria, metalúrgica, textil, prácticamente todas están con caídas de demanda industrial, que entendemos que tendrá también su efecto en la caída de los índices de productividad industrial, y por lo tanto veremos cuál es el efecto que acabaremos viendo en la economía, porque si la industria cae, evidentemente la economía acabará cayendo, ¿no? ¿Qué estamos viendo en cuanto al comportamiento de los precios? Bueno, pues evidentemente este rebalanceo que se ha producido por la climatología, por las nuevas fuentes de suministro, por la caída de la demanda industrial, pues lo que nos ha llevado a ser una recuperación de precios que esperábamos, pero quizás no esperábamos tan rápido. De hecho, nosotros cuando hacíamos previsiones a final de año, pensábamos que el entorno de los 50 euros megavatio hora de gas no lo íbamos a ver probablemente antes del 24. Fijaros incluso la sorpresa cuando hemos visto llegar incluso a precios de 20 y pico euros, ¿no?, como hemos visto hace poco. Ahora quizás estamos viendo niveles que pensamos que tienen más sentido respecto a cuál es la situación actual del balance oferta-demanda. Tenemos aquí también la componente de la demanda asiática, que siempre es un misterio, ¿no?, en qué momento va realmente a empezar a tirar y a repuntar. Pero digamos que la realidad es que los niveles de precios que tenemos hoy los esperamos dentro de un año, con lo cual, en ese sentido,
buena noticia, ¿no? Veremos efectivamente si se mantienen y desde luego lo que no estamos es muy preocupados de cara al invierno por todo lo que hemos comentado antes. Tenemos respaldo suficiente de almacenamiento y las fuentes de diversificación, sobre todo GNL, están yendo suficientemente rápido, ¿no? Esto se está trasladando también a los precios de electricidad y, bueno, pues igual que comentábamos antes, seguimos en precios excepcionalmente altos. La realidad es que como ya no abrimos los telediarios continuamente, como recordaréis que hubo épocas en las que todos los días la primera noticia del telediario era cuál era el precio del día del mercado, pues se nos ha olvidado un poquito, pero es verdad que estamos todavía en niveles por encima de los 100 euros megavatio hora, que siguen siendo en niveles muy altos, ¿no? Y además con una cosa que veremos más adelante, que es cómo ha cambiado radicalmente también el perfil horario del consumo energético y, por lo tanto, los precios de electricidad, que quizás es el otro gran elemento disruptivo que hemos vivido en estos meses y que ese sí ha llegado para quedarse, ¿no? Esto nos está llevando a un aceleramiento, ¿no?, de la entrada de renovables, obviamente, ¿no? Es decir, en un contexto así de crisis energética y de precios tan altos, si además tenemos un incentivo asociado a temas fiscales o de fondos europeos, pues de repente nos encontramos que en un año hemos sido capaces de desplegar pues prácticamente 2,5 gigavatios, por ejemplo, de autoconsumo, ¿no? Pero no solamente en autoconsumo, también la firma de PPAs, como veréis más adelante, pues ha disparado. España ha sido prácticamente, en el contexto europeo, el 50% de todos los PPAs corporativos que se han firmado en Europa. Es decir, el despliegue de renovables ha sido muy importante hasta el punto de que prácticamente con toda la cartera que se acaba de autorizar, lo que se ha instalado y la cartera que se acaba de autorizar ambientalmente, si se llegara toda a ejecutar, pues prácticamente habríamos cumplido ya el objetivo del PNIEC, ¿no? Y por lo tanto, pues tiene sentido que digamos, bueno, pues hay que ir a por más, ¿no? Y probablemente hay que ir a por más, o mejor dicho, mucho más. Pero sí que queríamos llamar la atención de que todo esto hay que hacerlo con cierto equilibrio, y cuando tenemos una señal de precio tan clara y hay una avalancha tan importante de inversión, hay un riesgo de que se produzcan desequilibrios. ¿A qué nos referimos con desequilibrios? Bueno, pues que cuando en el PNIEC estábamos estimando que había que incrementar la potencia renovable en 60 gigavatios, el Ministerio pensaba que tenía que haber 50% solar, 50% eólica. Y lo que hemos desarrollado mucho más rápido y con una forma mucho más intensiva, porque evidentemente hay más recursos en España y es más competitiva, es la tecnología solar, con lo cual estamos ahora mismo en un mix de cartera de desarrollo muchísimo más sesgado hacia la parte solar, ¿no? El almacenamiento, ¿no?, que es clave a la hora de incorporar renovables. Bueno, pues el PNIEC estimaba 6 gigavatios y la realidad es que pues, prácticamente estamos en cero, ¿no? La electrificación de la demanda, que también se ha comentado antes por el ponente anterior, pues también había un objetivo importante de que se incrementara y vamos muy por detrás. Vamos tan por detrás que incluso la demanda eléctrica, la realidad es que está cayendo en lugar de incrementarse, por muchos efectos. Por un lado por el alto consumo, por otro lado también porque se habrá visto afectado también por la climatología, incluso por la demanda industrial. Es decir, que vamos muy adelantados en renovables y eso es una buena noticia. Hemos tenido unas señales de precio y regulatorias muy apropiadas, pero lo estamos haciendo de una forma un poquito desequilibrada y esto tiene sus efectos. ¿Y cuáles son sus efectos? Pues que, por ejemplo, pues en la caída del apuntamiento de la solar, esto es respecto a la media del pool aritmética, cuál es el precio que captura la solar, ¿no?, en la famosa curva de Pato, pero vista como un coeficiente, ¿no? Es decir, el 100% sería si yo cobrara el precio medio del pool, si tengo un 0,7 es que voy a recobrar realmente el precio del pool por 0,7 porque las horas en las que yo produzco el precio es más bajo, ¿no? Pues fijaros lo que ha ocurrido prácticamente en cuestión de meses, ¿no? En menos de 2 años ha caído, hemos pasado de un apuntamiento mayor de 1 a prácticamente ya estar en torno al 0,8 y creciendo. Y fijaros lo que son las necesidades de servicios de ajuste en la red, ¿no? En este caso estamos hablando únicamente de restricciones técnicas, históricamente en torno a los 900 gigavatios y de repente en el 22 pues prácticamente lo hemos multiplicado por 2, ¿no? Podríamos haber puesto también la gráfica de los vertidos y veríamos también, es decir, el final, el problema no está en meter renovables y de nuevo, incluso hay que aspirar a ambicionar más, sino el problema es que no lo hemos ido acompasando con el resto de las medidas. Es decir, muchas renovables sin poco almacenamiento o nada almacenamiento y sin haber también incentivado la demanda por el otro lado, pues nos está llevando a tener estos desequilibrios que habrá que resolver, ¿vale? Y además es que en España en esto se juega mucho, porque como decíamos antes, si algo también está cambiando a nivel europeo y es particularmente en España, es cómo se está vinculando las renovables a una oportunidad de desarrollo de industria, ¿vale? No solamente de la industria en la cadena de valor de las renovables, sino de atraer industria energético-intensiva que busca también energía además barata, renovable, ¿no?
España prácticamente es prácticamente no, es el líder desde hace ya varios años en la firma de PPAs a nivel europeo. Fijaros, prácticamente el 50% de los PPAs que se firman en Europa se firman ya en España. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque fijaros los precios. Es decir, en España un industrial es capaz de firmar un PPA solar en torno a los 40 euros por megavatio hora, por ejemplo, y fijaros que cualquiera de los países del entorno, pero bueno, no nos fijemos en Grecia, pero sí vamos a fijarnos de Italia, vamos a fijarnos en Alemania, en Francia y en Reino Unido, estamos hablando de diferenciales que no son menores, es que estamos hablando de rangos de 10, 15 euros megavatio hora. Es decir, esto es una ventaja competitiva bestial si somos capaces de aprovecharla, ¿no? Y esto creemos y estamos convencidos de verdad que si se dan otros condicionantes que favorezcan la atracción de inversión, esto va a ser la principal clave para que volvamos a tener una reindustrialización de España, ¿no? Sobre todo de industrias que son muy dependientes de la energía y además con unos objetivos de descarbonización fuertes y vinculantes, ¿no? Hemos hablado también que la electrificación va a jugar un papel muy importante, pero que tenemos que tener en cuenta también la eficiencia energética. Fijaros, los objetivos en todos los sectores son muy ambiciosos por parte de la Comisión, pero también hay que prever que vamos a necesitar otro tipo de fuentes de energías renovables, los gases renovables, tanto en su forma de hidrógeno, ¿no? Que alguien me definió muy bien, el hidrógeno renovable es la electricidad enlatada, la verdad es que es una forma muy, muy curiosa de definirlo, pero también el biogás, ¿no? Teniendo en cuenta que son tecnologías, digamos, muy distintas, ¿no? El biogás al final es una fuente muy importante para poder descarbonizar y además muy fácil de integrar, porque al final cuando normalmente el consumidor de gas natural lo consume hoy, es gas natural y por lo tanto no tiene que hacer prácticamente ninguna inversión, pero evidentemente tiene una escalabilidad que no es infinita porque depende de los residuos orgánicos, de la disponibilidad de los residuos orgánicos que permite producirlo y además, tiene otras componentes positivas como es el impacto que generan en la economía circular, ¿no? en la gestión de residuos. En términos de costes ya empieza a ser competitivo y de hecho ya se están desarrollando más de 200 plantas en España, se están firmando acuerdos de compraventa sin ningún tipo de apoyo regulatorio, ni feed-in tariff ni nada, es decir, es una tecnología que va a funcionar y que va a tener su papel, pero que evidentemente no tiene una escalabilidad infinita, ¿no? El hidrógeno verde sí que tiene una escalabilidad mucho mayor, ¿vale? Pero evidentemente lo que tiene es un problema todavía de costes, ¿vale? Un problema de costes porque el que hoy puede consumir hidrógeno, yo creo que quizás un poquito erróneamente todavía está demasiado anclado, ¿no?, en el coste de sustitución. Es decir, al final, sí, el hidrógeno verde está muy bien, pero el hidrógeno gris me sigue costando menos de 2 euros el kilo. O el hidrógeno está muy bien, pero si yo cojo el coste del gas natural y le sumo el precio del CO2, todavía estamos muy lejos de alcanzar ese nivel de precio. Nosotros estamos ahora mismo trabajando en varios proyectos y estructurando ya acuerdos de HPA y realmente vemos que de verdad el cambio de mentalidad es: mira, yo me olvido del gas natural, yo me olvido del gasóleo, lo que estoy haciendo es electrificarme indirectamente a través de una fuente que se llama el hidrógeno, con lo cual lo que tengo que buscar es cómo me indexo en el medio y largo plazo a electricidad renovable. Y evidentemente, en esa indexación, cuando tú estás asumiendo una inversión en una planta de hidrógeno, probablemente el arranque va a ser fijando unos precios que no van a ser competitivos, pero en una inversión que estás haciendo a 20 o 25 años, lo que te tienes que plantear es si dentro de 20 o 25 años un industrial realmente esto lo tenemos que seguir valorando con un precio de gas o CO2 dentro de 25 años o realmente lo que estamos haciendo es jugárnosla a que realmente lo que estamos haciendo es electrificarnos y descarbonizarnos a través de electricidad renovable, ¿no?, en forma de hidrógeno. Lo que sí que está claro es que la mayoría del consenso apunta a que el hidrógeno probablemente empezará a ser competitivo más pronto que tarde. Ojo, más pronto que tarde esto no significa pasado mañana, pero sí probablemente al final de la década o inicios de la década siguiente. Y lo que sí que también yo creo que hay cierto consenso es que al menos dentro del contexto europeo, España va a tener un precio mucho más competitivo que el resto. Es decir, y básicamente ¿por qué? Porque al final uno de los principales costes que tiene el hidrógeno, el principal yo te diría es el OPEX vinculado al coste de la electricidad. Y es verdad que en España la principal fuente de electricidad renovable y más disponible es la solar, ¿no?, y la eólica, tenemos mucha eólica, pero quizás no con tanta gran escala como la solar, y eso por lo tanto nos llevaría a que el nivel de utilización que podemos tener nosotros de un electrolizador vinculado a la tecnología solar pues apenas llegará a las 2.000, 2.500 horas, si lo mezclamos con eólica podemos llegar a las 4.500,
pero el coste va a ser tan diferencialmente más bajo, como hemos visto antes de los PPAs, que incluso con utilizaciones más bajas vamos a ser capaces de producir hidrógeno sustancialmente más barato de lo que pueden hacer los centroeuropeos, vinculado, por ejemplo, a proyectos de offshore y con un coste mucho más alto, ¿no? La oportunidad del hidrógeno es enorme. A nivel de consumo, se ha hablado también en alguna otra ponencia que he estado esta mañana escuchando, principalmente el caldo inicial de cultivo va a ser la sustitución de hidrógeno gris en industrias como el fertilizantes, la metalurgia, la industria química, pero también vemos que va a tener una sucesiva y progresiva incorporación en usos térmicos, ¿no? En usos térmicos, sobre todo lo que ahora dicen los ingleses, el hard to abate, ¿no? Aquellos sectores en los que va a ser difícil, ¿no?, el sustituirlos por otro tipo de fuentes de energía, ¿no?, y que el hidrógeno principalmente pues, va a sustituir gas natural, ¿no?, o otros combustibles digamos, de origen de hidrocarburos, ¿no? ¿Cuál es el hándicap que vamos a tener en el mundo del hidrógeno? Bueno, al final la dependencia que va a tener en sí mismo del desarrollo de las renovables, ¿no? Fijaros que al final, cuando estamos hablando de objetivos que pueda haber, digamos, de incorporar 30, 40, 50 gigavatios, siempre que hablamos de gigavatios, digamos, de electrolizadores, lo que hay detrás es normalmente entre 2 y 3 veces la misma potencia en renovables. Y además, con un desarrollo equilibrado entre solar y eólico, porque desde luego va a ser mucho más difícil que ese hidrógeno sea rentable si el electrolizador acaba funcionando 2000 horas, que si somos capaces de que funcione 4000 o 5000 horas porque hemos incorporado también proyectos eólicos, ¿no? Y aquí es donde realmente vamos a tener, no sé si llamarlo el cuello de botella o el gran challenge, ¿no? Y es que al final estaremos descarbonizando el sector eléctrico, incorporando renovables, pero además vamos a necesitar incluso muchas más renovables para descarbonizar los usos térmicos y el transporte si lo queremos hacer, como es el objetivo, a través del hidrógeno renovable. Unos mensajes de cierre y yo creo que tendremos un par de minutos al menos para preguntas. Bueno, que es verdad que la crisis energética está acelerando la hoja de ruta de descarbonización por parte de gobiernos y empresas, lo estamos viendo a nivel normativo, lo estamos viendo ya en los propios objetivos de las compañías, lo estamos viendo en los planes de inversiones, cómo se están acelerando y cómo esto está fomentando que el desarrollo tecnológico se está haciendo de una forma más acelerada, que la descarbonización va a ser un reto tecnológico importante y que vamos a necesitar muchas tecnologías, yo creo que esto ya es una obviedad, que la globalización, la cadena de suministro, los criterios de sostenibilidad, cómo las renovables están reposicionando determinadas economías por la competitividad de costes que pueden tener y que en el pasado no han tenido, creemos que va a cambiar de forma radical el mapa industrial. Y aquí, claramente, España puede ser un gran ganador porque tenemos suelo, tenemos renovables y tenemos otros factores que nos pueden ayudar digamos, a ser mucho más competitivos que otros países que históricamente han sido más que España y que lo que sí que tenemos que hacer es las cosas hacerlas bien, ¿no? Es decir, yo creo que ser muy ambicioso es siempre bueno, pero también a la vez tenemos que marcarnos objetivos realistas y sobre todo tener en cuenta que el sistema energético es un sistema muy complejo en el que los desequilibrios hay riesgo de que se produzcan en cualquier momento si al final vas mucho más deprisa en un sentido de lo que estás haciendo en el resto de las variables que son claves para que todo esté equilibrado y que por lo tanto para todo esto necesitamos tener una buena planificación y una buena regulación para que dé las señales adecuadas y que vayamos en la velocidad también adecuada. ¿Y nada más? ¿Alguna pregunta? Yo creo que un par de minutos por lo menos sí que podemos tener si la hay o hasta que me echen de aquí podemos tener alguna pregunta si queréis. Bueno, en primer lugar, darte la... ¿Funciona? Sí. Vale. Darte la enhorabuena por la presentación. La verdad es que yo creo que coincidimos en que ha sido muy, muy interesante. A ver, yo quería un poco retomar lo que estabas comentando. Has comentado que estabais empezando a firmar HPAs, ¿no?, que son contratos de compra-venta de hidrógeno. Entonces, te quería preguntar, sabrás que hay un acto delegado, ¿no?, que marca, digamos, las condiciones que debe cumplir la producción de hidrógeno, ¿no?, para obtener ese certificado con garantías de origen que acredite el origen renovable de ese hidrógeno verde, ¿no?, lo que conocemos como hidrógeno verde. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo crees que va a repercutir este nuevo acto delegado, pues sobre todo a nivel de generación eléctrica, ¿no?, y cómo se realiza ese suministro al electrolizador?
el tema de la condición de la correlación temporal, ¿vale? Que como sabrás, antes de 2030 es una correlación mensual, pero a partir de 2030 esa correlación pasa a ser mensual. A nivel de coste de energía, ¿cómo crees que puede repercutir eso, pues la firma de un PPA con algún IPP para el suministro de energía? Gracias. Sí, desde luego tiene mucho impacto. Es decir, voy a intentar ilustrarlo, ¿no? Es decir, cuando nosotros empezamos a abordar casos de negocio alrededor del hidrógeno, la hipótesis que metíamos en el Excel es que el hidrógeno iba a producir 8.000 horas, ¿no? Que menos, y además las 8.000 horas iban a ser verdes porque ya compraríamos las garantías de origen. Por cierto, además, en aquel momento, como valían €0,5, esto era el negocio redondo, ¿no? Claro, la realidad es que no es así. Si queremos producir hidrógeno verde, y hay que entender el acto delegado, los fundamentos creo que son correctos, ¿no? Tiene que ser cuando se esté produciendo energía renovable, electricidad renovable, porque si no, al final lo que estamos es trasladando el problema al sector eléctrico, ¿no? Es decir, el sector, no puedo decir que con solo generación solar produzco 8.000 horas por la noche hidrógeno. O sea, eso no es sostenible. Otra cosa es que si tú quieres que esto avance y se lance, pues a lo mejor al principio puede ser un poco más laxo, pero tienes que poner rápidamente unos resortes porque ya sabemos cómo funcionan cuando la regulación no refleja la realidad física, de repente generamos burbujas y generamos muchas distorsiones. Con lo cual yo creo que en principio el acto delegado tiene sentido. Otra cosa es que quizás podría haber sido un poquito más flexible al inicio, ¿vale? ¿Cómo está afectando? Nos olvidamos ya de las 8.000 horas, ¿no? Ya no podemos hablar de 8.000 horas. Sí que tenemos que ver con la generación on-site y los PPAs, cómo podemos llegar a un mix de PPAs que nos den un mínimo de horas sobre las que podamos además tener una cierta certidumbre de costes, ¿vale? Y ahí es donde estamos viendo casi todo el mundo que está intentando llegar a esas 4.000, 4.500 horas, pero al final todos sabéis que combinando solar y eólica también tiene un límite, ¿no? Y está más o menos ahí. En función de la disponibilidad del recurso, del proyecto donde esté, puedes conseguir más o menos esas horas. ¿Y qué hacemos a partir de ahí? Pues honestamente a partir de ahí yo creo que no tiene ni idea nadie, ¿vale? Entonces al final dices, ¿vamos a producir más hidrógeno verde? Bueno, pues aparentemente, probablemente sí. ¿Por qué? Porque al final, si hay condiciones de precio o de vertidos o de factor de emisión horario, pues lo lógico es que si el mix eléctrico va siendo cada vez más renovable, tendremos muchas horas seguramente que se darán esas circunstancias y en las que probablemente podré entrar con el electrolizador a producir hidrógeno también. Pero, ¿cómo incorporas eso en un modelo de cara a valorar una inversión? Muy difícil. Entonces, lo que estamos haciendo muchas veces es establecer un pequeño upside y ya está. Entonces vuelvo un poco a lo que es al final un poco la estrategia que vemos detrás de un HPA y lo que tiene que buscar un off-taker. La realidad es que en valorar cuál va a ser el escenario de funcionamiento a 20-25 años es prácticamente imposible saberlo. Es decir, incluso comparar ese coste de producción hoy, que puede estar en los 3 euros y pico el kilo, y compararlo con un precio de gas y de CO2 de hoy, pero pensando que ese es el criterio de tomar la decisión de inversión para los próximos 20 años, o sea, nosotros creemos honestamente que dentro de 20 años la señal de precio de CO2 te va a acabar expulsando, es que es la realidad. Entonces, podemos poner el precio que queramos, pero la realidad es que esto es una decisión mucho más estratégica que es, oye, ¿te quieres electrificar o te quieres indexar a la electricidad renovable? Evidentemente vas a tener un horizonte inicial con una producción en la que sí que sabes cuál es el coste que estás pagando por entrar en esta tecnología, pero en un horizonte de 20-25 años. Primero, el PPA va a tener 10 años, con lo cual no sabes cuál va a ser el coste de los siguientes 10 años, y primero estás pagando un coste fijo por 4.000 horas y no sabes ni siquiera cuánto vas a producir las 4.000 horas siguientes. Con lo cual, como te podrás imaginar, los PPAs, cada vez lo que estamos viendo, los HPA son cada vez mucho más indexados, ¿no? Casi más en una forma de reserva de capacidad, más en una forma de indexación vinculado al PPA de hoy o al de mañana o a las condiciones que pueda haber en el mercado spot, pero son fórmulas muy indexadas, porque la realidad es que es muy difícil ahora mismo dar certidumbre sobre el precio. Pero yo creo que eso es bueno para el consumidor, porque al final realmente tampoco tendría sentido ahora fijar unas bases con unos costes actuales que son mucho más caros de los que vas a tener seguro si lo miras con un horizonte de 20 años.